Cada caballero del gris nace del sufrimiento y la ofrenda. Se les borra el pasado, se les quita lo humano, se les remodela la psique para contener la ira del emperador. Enfrentan abominaciones que destrozarían a cualquier marine astartes común. Pero ¿qué ocurre si una herramienta evoca que antes fue persona? Formo parte de los escasos que conservan el recuerdo. No por clemencia, sino por diseño, para transformarme en esta forma. El saber es el adversario en el Ordo Malleus. Conocer en exceso lo que se oculta tras el manto es abrir la puerta al contagio. Aún así, me mantengo erguido, hermano Justicar Malas de la séptima cofradía, un enigma moldeado en el horno de la piedad más feroz del emperador. Afirman que surgimos entre sangre y tormento. Mienten, surgen en Eurasia. Las ráfagas heladas de Titán azotan mi celda de reflexión. La satélite de Saturno nos resguarda. Los grises caballeros, la última medida del emperador frente al peligro supremo para la especie humana. En salas de plata y adamanto nos adiestramos para conflictos que no deben dejar huella en los anales. Me postro ante el altar de quien nos inició. Sin la armadura, mi piel marcada al descubierto ante el gélido roce. Toda marca evoca una remembranza sustraída. Fragmentos de mi ser anterior. Entregados para dejar sitio a la evolución imprescindible. 666 ceremonias de expiación, una por cada príncipe Daimon registrado por nuestra legión desde su origen. Mi torso ostenta el sello de todas. Símbolos plateados hundidos en la carne. Protecciones versus la invasión que aún arden 10.000 jornadas tras su grabado inicial. El malestar persiste siempre. Así debe ser. El malestar aporta nitidez en un cosmos de engaños. Recuerdo el instante en que me trajeron a Titán. Era un crío. Tal vez 7 ciclos terrestres, aunque el tiempo pierde sentido para los tocados por la disformidad. Me hallaron entre escombros de una colmena en Cadia, rodeado de los restos de los míos, masacrados por un daemon de Tsench, todos salvo yo. Lo había aniquilado solo con el pensamiento, una explosión psíquica que lo disipó de la existencia. Pero me había estigmatizado a cambio, implantando un resto de su ser en mi espíritu. Los interrogadores dictaminaron que merecía la muerte inmediata. Mas uno de ellos, cuyo rostro ya no evoco, percibió un valor. Vio una herramienta que se podía labrar de mi ser corrompido. El primer recuerdo que me arrebataron fue mi identidad, no mediante artefactos ni poderes mentales, sino mediante una tenaz y cruel insistencia. Durante un año, solo se me nombraba chico, novato o suciedad. Cualquier intento de pronunciar mi nombre natal acarreaba palizas tan cruentas que mis huesos se astillaban bajo la piel. Al segundo año, ni esforzándome lo recordaba. Al tercero, desistí. Cuando me juzgaron lo bastante hueco, empezaron a rellenarme. Primero con datos del rival, pergaminos interminables de escritos prohibidos que describían la esencia del caos, los nombres verídicos de los demonios, el influjo destructivo de la disformidad. Saberes que enloquecerían a la mayoría se vertían en mi cerebro como hierro fundido en un molde. A los que se quebraban bajo la presión los llevaban en la oscuridad de la noche. Jamás los mencionábamos más. Los que resistían pasaban a la etapa siguiente de nuestra forja. La mutación corporal vino después. La inserción de la simiente genética. Para los marines habituales, esto se extiende en años. Para nosotros, se redujo a meses de suplicio. Nuestros cuerpos repelían los órganos sagrados con más fiereza que cualquier capítulo. Nuestra índole psíquica en pugna con la carne ajena. De los 30 aspirantes que arrancamos conmigo, solo 12 perduraron. Recuerdo sus alaridos, no por haber visto su fin, sino porque sus resonancias mentales se incrustaron en las murallas del monasterio fortificado. En las meditaciones más hondas, aún los percibo a veces. Luego llegó la escultura mental, una intervención quirúrgica psíquica a cargo de los bibliotecarios supremos de nuestra orden. Recortaban trozos de mi mente como hortelanos podando un bonsái, eliminando cuanto pudiera ofrecer asidero al caos en mis ideas. Temor, vacilación, compasión al foe, todo extirpado con exactitud operatoria. Sustituyeron esas flaquezas humanas por reflejos hipnocondicionados y activadores psíquicos que me permitían manejar mis dones sin amenaza de toma de posesión. La fase culminante fue el atado del alma. Nos llevaron a Terra, al trono dorado en persona. Allí, ante lo que queda del emperador, nuestras almas se chamuscaron con su fuerza santa. El tormento de esto no se puede narrar en lengua mortal. Es como ser volteado del revés, cada partícula de tu esencia deshilachada y retecida con llamas áureas.
Algunos lo ven como lo más próximo a la muerte que un ser vivo puede rozar sin perecer del todo. Solo sé que, al acabar, ya no era del todo yo. Una porción de mí le pertenecía ahora. Una presencia fija en el fondo de mi cabeza, vigilante, evaluadora, dispuesta a incinerarme si alguna vez flaqueo. Una vez finalizado, me convertí en hermano Malas, caballero gris de la séptima cofradía. Mi ayer era ceniza. Mi mañana, batalla. Mi ahora, alerta perpetua. Somos el emperador. La sanción final del emperador. Sus balas de plata dirigidas al núcleo del gran adversario. No buscamos fama ni aplausos. De hecho, aquellos a quienes salvamos jamás sabrán que existimos. Los ciudadanos imperiales que presencian nuestras acciones son eliminados o les borran la mente por protocolo. Es preferible que crean que su mundo fue asolado por una plaga o una guerra civil antes que descubrir la verdad oculta tras el velo de la existencia. Durante 3 siglos he servido, 300 años de combates que nunca figuran en los anales imperiales. 300 años presenciando cómo planetas arden para impedir la propagación de la corrupción demoníaca. 300 años ejecutando a leales súbditos del imperio, cuyo único delito fue atisbar la realidad. Esta es la carga que soportamos. Este es el costo de ser el arma más oculta del emperador. Y ahora, mientras me arrodillo en mi celda, llega la llamada que aguardaba. Una nueva tarea, un planeta en riesgo, un demonio en ascenso. El ciclo se reinicia, como siempre ocurre, como siempre ha de ocurrir. La sala de informes es espartana, al igual que todos los espacios en nuestro monasterio fortaleza. Ninguna ornatura adorna las paredes, salvo los sellos de protección grabados en las planchas de plata. 8 de mis hermanos de batalla ya están allí cuando entro, cada uno postrado en simetría absoluta alrededor del proyector holográfico central. Nadie pronuncia palabra, no hace falta. Nuestros pensamientos se rozan mutuamente, susurros psíquicos que reconocen mi llegada sin la torpeza de las frases. El gran maestre Vardan se erige al frente de la estancia, su rostro ancestral, un tapiz de tejido cicatrizado y prótesis cibernéticas. 900 años de servicio han preservado poco de su forma original. Sin embargo, su intelecto sigue afilado como una navaja, su presencia psíquica, un peso aplastante que obliga incluso a los veteranos a desviar sus mentes. Cuando habla, lo hace con una voz que ha decretado la ruina de mundos, una voz que ha impuesto exterminatus, que ha mandado el holocausto de billones para rescatar trillones, una voz exenta de vacilaciones. El mundo de Phobos Tersus ha caído, nos informa. Antaño un santuario para el Adeptus Astro Telepopata albergaba miles de psíquicos en formación, aquellos juzgados lo bastante potentes para servir al imperio, pero aún no dominados por completo. Hace 3 días toda comunicación con el planeta se interrumpió. Un único mensaje astropático logró filtrarse antes del silencio. Solo 3 palabras. Están llegando. Una nave inquisitorial en un sistema cercano se desvió para indagar. Hallaron el planeta mutado. Donde antes había centros de adiestramiento y salas de meditación, ahora se alzan torres retorcidas de carne y hueso. Donde el mundo resplandecía con el fulgor del potencial psíquico humano, ahora late con los enfermizos compases del warp. El inquisidor decretó una cuarentena inmediata y solicitó nuestra ayuda. No es algo inusual. Hemos purgado mundos corrompidos en el pasado, pero Vardan desvela el verdadero espanto que distingue esta operación. Phobos Tersus contenía más de 1 millón de psíquicos, 1 millón de mentes rozadas por el warp, ahora entregadas al caos. El grito psíquico de agonía por su corrupción ha rasgado una brecha en la realidad, un portal por el que algo ancestral se manifiesta. La Inquisición sospecha que se trata de un demonio mayor, tal vez un príncipe demoníaco que aprovecha la energía psíquica unificada de los psíquicos caídos para encarnar en el plano material. Nuestra misión es clara en su fin, aunque no en su cumplimiento. Descenderemos al planeta en el corazón de la corrupción. Localizaremos la entidad que orquesta este ultraje al emperador. La aniquilaremos, erradicando su esencia de la existencia mediante Volter, espada y fuego psíquico. Luego, la Inquisición purgará los restos con las sagradas llamas del exterminatus. 9 de nosotros frente a los vestigios corruptos de 1 millón de almas. 9 guerreros plateados contra las tinieblas del warp. Las probabilidades no nos inquietan, para esto fuimos forjados, por esto superamos las pruebas de nuestra génesis, por esto renunciamos a nuestra humanidad. Cuando Vardan finaliza el informe, nos distribuye los cometidos. Yo seré el Justar en esta misión, el cabecilla de la fuerza de asalto en su ausencia.
Es un privilegio que acepto con un gesto seco. Los honores valen poco para los de nuestra estirpe. Son solo constats de obligación, no trofeos para festejar. Aún así, dirigir a mis hermanos contra tal enemigo reaviva en mí algo que creía extirpado hace siglos, una chispa tenue de orgullo. Nos retiramos al arsenal, donde los siervos del capítulo disponen nuestro equipo de guerra en un mutismo solemne. Estos hombres mortales, con la mente limpia y blindados psíquicamente, nos atienden sin comprender del todo qué somos ni a qué nos enfrentamos. Su nesciencia es su escudo. Aún así, incluso ellos perciben la seriedad de la empresa en la rigidez de nuestras posturas, en la presión de nuestras auras psíquicas. Mi armadura Aegis es presentada, cada pieza consagrada e inscrita con salvaguardas protectoras. Las placas de cerámite gris están engastadas con sigilos plateados, cada uno un baluarte contra la influencia demoníaca. Mientras los siervos fijan cada elemento, recito las letanías de pureza, concentrando mi mente en la tarea que nos espera. La armadura no es solo una barrera física, representa un baluarte espiritual, una muralla inquebrantable para el alma en la batalla que se avecina. A continuación, empuño mi fuerza némesis, halberd, un arma forjada con maestría y cargada con mi propia energía psíquica tras siglos de empleo. Su filo emite un tenue resplandor azulado que reacciona a mi contacto como si estuviera animado. En realidad, una porción de mi ser habita en esa hoja, convirtiéndola en una prolongación de mi determinación, tanto como de mi extremidad. Con ella he expulsado a entidades imposibles de describir, cortando su vínculo con el plano material y devolviéndolas al torbellino de donde surgieron. Por último, agarro mi Volter de tormenta, revisando con meticulosidad sus mecanismos sagrados, tal como me inculcaron durante innumerables siglos. Cada proyectil en su cargador ha recibido bendiciones. Las vainas grabadas con oraciones microscópicas de aniquilación. Al disparar, cada cartucho no solo propaga una muerte explosiva, sino un eco de la ira del emperador. De pie, completamente equipado, un capellán se acerca. Su armadura negra contrasta con nuestro plateado blindaje y su yelmo en forma de calavera oculta por completo sus facciones. Porta 9 viales diminutos de aceite consagrado. Uno a uno nos arrodillamos ante él, y uno a uno unge nuestras frentes con el fluido, trazando el emblema del Ordo Malleus en nuestras sienes. Esta bendición final trasciende el mero rito. El aceite incluye partículas de plata y minerales cargados psíquicamente que robustecerán nuestro lazo con el emperador en el entorno viciado que nos espera. Una vez concluidos los ritos, nos dirigimos al hangar donde nos aguarda nuestro crucero de asalto. La Lanza del Alba, superviviente de 1000 guerras ocultas, con su casco marcado por cicatrices que ningún tecnoadepto ajeno a nuestra orden sabría interpretar. Heridas causadas por armamento que no debería existir en el universo material. Al embarcar, noto el peso habitual del aislamiento posándose sobre mis hombros. Una vez que abandonemos Titán, estaremos solos en la oscuridad. 9 guerreros frente a la maldad infinita del torbellino. Ese saber no me aterra. El miedo fue erradicado de mi mente hace siglos, aunque reconozco la crudeza táctica de nuestra posición. Debemos triunfar, o Phobos Terteus se convertirá en un punto de partida para una invasión demoníaca que pondría en jaque todo el sector. El trayecto hasta nuestro objetivo durará 17 días en la disformidad. 17 días de meditación y adiestramiento, de examinar la escasa información suministrada por la Inquisición, de afilar mentes y cuerpos para la prueba venidera. 17 días para alistarnos ante lo que podría ser nuestra última contienda, al servicio del emperador. Mientras el crucero de asalto se desprende de la órbita de Titán, me retiro a mi celda. Allí, rodeado de salvaguardas protectoras e íconos del emperador, inicio la primera de numerosas meditaciones. Vacío mi mente de toda interferencia, concentrándome únicamente en la misión por delante. En el silencio entre mis reflexiones, percibo algo. Un susurro tan tenue que podría ser solo una ilusión. Pero nos enseñan que la imaginación es otra flaqueza, otra brecha para que el caos se infiltre. El murmullo no se intensifica, pero tampoco se disipa. Permanece al límite de la conciencia, como el recuerdo de un sueño al despertar. Debería informar de esta irregularidad al capellán de inmediato. Cualquier riesgo de infiltración ha de resolverse, cualquier debilidad eliminarse. Sin embargo, dudo. La voz no porta la corrupción del torbellino, resulta casi reconocible, como un eco de algo olvidado hace mucho. Tal vez sea solo cansancio, fruto de la vigilancia incesante que exige nuestra naturaleza. Tal vez no sea nada.
Aún así, mientras nuestra nave penetra en la locura giratoria de la disformidad, tomo una resolución que transformará el rumbo de mi vida. Decido guardar este susurro para mí, al menos hasta desentrañar su esencia. Es el primer secreto que oculto a mis hermanos en 3 siglos de lealtad, el primer hilo de singularidad en una existencia marcada por el deber compartido. Ignoro si esta elección es sabiduría o necedad. Solo sé que, mientras el susurro persiste, suave e insistente en los márgenes de mis pensamientos, algo largamente inactivo en mi interior comienza a despertar. No es podredumbre, no es contaminación, sino algo mucho más pérfido para alguien como yo. Algo que creí extirpado de mi ser durante las pruebas de mi forja. Curiosidad. El vacío de la disformidad envuelve nuestra nave. La realidad misma se desgarra para mostrar la efervescencia de la demencia subyacente. Nuestro campo Geller resiste, generando una burbuja de espacio real que nos resguarda de las entidades que arrancarían nuestras almas al menor descuido. En este refugio precario nos preparamos. Nuestros ritos cotidianos son inmutables, 6 horas de simulacros de combate, en las que cada uno se enfrenta a los demás por turno, perfeccionando nuestras destrezas con espada y volter. 4 horas de ejercicios psíquicos, reforzando nuestras defensas mentales contra la corrupción que acecha en Phobos Terteus. 2 horas de oración, afianzando nuestro vínculo espiritual con el emperador. El resto del tiempo se reparte entre el análisis del adversario, el cuidado de nuestro equipo de guerra y los escasos momentos de, durante todo ese tiempo, la susurro persiste sin intensificarse ni debilitarse, un eco constante en los márgenes de mi percepción. Incluso el descanso que demandan nuestros cuerpos mejorados está marcado por él. Al tercer día de travesía, por fin adopta forma verbal. Recuerda, murmura una sola palabra, repetida como un rezo incesante. Recuerda, cuando me han inculcado que mi ayer no importa, que el individuo que fui antes de convertirme en caballero gris ha perecido. Sus recuerdos representan un riesgo de corrupción. Renacemos en el servicio al emperador. Nuestros orígenes se disipan como cenizas por el cosmos. No hay nada que evocar salvo el deber, nada que comprender excepto al adversario. Sin embargo, esa palabra se afianza como una piedrecilla en la bota de mis reflexiones, imposible de extraer o pasar por alto. Recuerda. Al 7º día, me emparejan con el hermano Varric en los entrenamientos de combate. Él es un siglo más joven que yo, pero su maestría con la espada de fuerza Némesis supera a cualquiera en nuestra fuerza de asalto. Cuando nuestras armas chocan en la jaula de práctica, percibo su esencia psíquica rozar la mía, un procedimiento habitual entre los nuestros para afinar la telepatía en el campo de batalla. En ese instante de unión, sus ideas se tensan con alerta. Ha captado el susurro. Interrumpe el duelo, retrocediendo 3 pasos medidos, con la espada en guardia defensiva. Sus ojos, lo único visible bajo el yelmo, se entrecierran con recelo y inquietud. «Estás comprometido, hermano», declara, tanto en voz alta como por el vínculo telepático que nos une. «Hay algo en tus pensamientos que no debería estar allí. No lo niego. La mentira es un defecto que hemos erradicado de nuestra esencia. Confirmo la presencia de una irregularidad. Una voz desprovista de la mácula del caos, al menos según mis detecciones. Detallo mi elección de observarla en lugar de alertar de inmediato, presentándola como una evaluación estratégica en vez de la curiosidad que en realidad la impulsa. Varric no se deja persuadir. El protocolo exige que informe al capellán, quien me someterá a un escrutinio psíquico y, de ser preciso, a ritos de purificación que barrerán mi mente hasta dejarla impecable de nuevo. Si la voz es una influencia demoníaca sutil, tales acciones serían justas. Si no lo es, habré fallado en mi obligación al ocultarla, y el castigo llegará de todos modos. No obstante, cuando Varric abre la boca para convocar al capellán, el susurro en mi cabeza se transforma. Ya no se limita a reiterar recuerda. Ahora habla con claridad y premura, sus mensajes nítidos y precisos. Él es uno de los robados, afirma, igual que tú. Un eco de múltiples hombres. Pregúntale por Sendaris. Nunca he oído hablar de Sendaris. Ese nombre carece de sentido para mí. Aún así, lo pronuncio en voz alta, observando de cerca la respuesta de Varric. El impacto es instantáneo y profundo. Su brazo armado vibra levemente, un gesto que solo uno de los nuestros podría advertir. Su aura psíquica, antes un muro de ideas controladas, ondula con desconcierto. ¿Cómo conoces ese nombre?, exige, su tono hueco bajo el casco. Le digo la verdad. No lo conozco. La voz me indicó que lo dijera. Durante un largo rato nos quedamos inmóviles en el silencio.
Dos guerreros al filo del enfrentamiento. Luego, con lentitud y deliberación, Varric desciende su espada. Yo también oigo susurros, confiesa. Desde que nos asignaron esta misión, creí que eran pruebas de mi pureza, enviadas por el capellán para medir mi fortaleza. Nombres y sitios que no debería reconocer, retazos de memorias ajenas a mí. Esta revelación lo altera todo. Si Varric padece estos episodios también, no puede tratarse de una corrupción aislada. Hay un designio aquí, un esquema, algo ligado a nuestra tarea, a Phobos Terteus y sus millones de almas extraviadas, algo que debemos descifrar para triunfar. Pactamos guardar nuestro secreto compartido, al menos hasta esclarecer su relevancia. Es una violación del código que podría condenarnos a una limpieza mental al volver a Titán. Si volvemos. Los días restantes del viaje transcurren con una tensión creciente. Varric y yo simulamos la rutina habitual, acudiendo a los ejercicios y oraciones con la misma concentración férrea de siempre. Pero en los escasos intervalos entre sesiones, compartimos detalles sobre los susurros que nos asaltan. Son parecidos, aunque no idénticos. Los míos aluden al recuerdo, los suyos al despertar. Los míos evocan la madurez de la experiencia, los suyos la vehemencia ardiente de la juventud. En la última jornada antes de arribar a Phobos Terteus, en la hora previa al reposo, los susurros en mi mente se funden en un mensaje unificado y lógico. No llega como ruido, sino como idea pura, eludiendo mis oídos para dirigirse recto a mi conciencia. No siempre fuiste malas, declara. Antes de los caballeros grises, antes del borrado mental y el condicionamiento hipnótico, tenías otro nombre, otra existencia, como todos tus hermanos. Restos de esas vidas perduran, sepultados bajo estratos de tejido psíquico cicatrizado. En Phobos Terres, esos restos emergerán. La barrera entre el velo entre el pasado y el presente se ha desgastado en ese lugar. Los difuntos se dirigen de nuevo a los vivos. Prepárate, pedazo de múltiples almas, prepárate para evocar lo que te arrebataron. Permaneceré despierto durante horas después, rumiando esas palabras en mi cabeza, escudriñándolas desde todas las perspectivas posibles. ¿Podrían ser ciertas? ¿Somos los caballeros grises algo más de lo que nos han hecho creer? Las consecuencias inquietan, rozan lo herético, pero no logro ignorarlas. Esa voz transmite una certeza que vibra en mi interior, tocando fibras que ni siquiera sabía que tenía. Cuando el sueño por fin me atrapa, mis sueños bullen de rostros desconocidos. Hombres y mujeres gritando nombres que me resultan ajenos, campos de batalla que jamás he pisado frente a enemigos ordinarios en comparación con los terrores que he combatido. Como caballero gris, una existencia o existencias que corresponden a otra persona a quien solía ser. Despierto al estrépito de la alarma de la nave. Sirenas, hemos llegado a Phobos Terteus. El planeta que ocupa nuestra pantalla de observación dista mucho del mundo santuario que detallaban en el informe preliminar. Su superficie, antaño surcada por las precisas construcciones de la arquitectura imperial, ahora se agita con un brote orgánico. Enormes zarcillos de carne corrompida brotan del centro de adiestramiento principal, estirándose hacia la atmósfera superior como extremidades de una bestia colosal. Todo el planeta late con una luminosidad malsana, cuyo pulso coincide con el de un ser en las convulsiones de una dolencia febril. Nuestro crucero de asalto se sitúa en órbita con precaución, mientras sus detectores escanean la corteza planetaria en busca de indicios del ente que perseguimos. Las lecturas no tienen lógica. La masa biológica que envuelve Phobos Terteus se registra como viva y muerta a la vez, orgánica y mecánica, psíquicamente vibrante, pero espiritualmente vacía. Es como si el planeta en sí se hubiera convertido en una contradicción, en un enigma sin solución. El gran maestre Bardán nos convoca al puente de mando. Su rostro ancestral no deja traslucir emoción alguna mientras examina los datos de los sensores, pero el peso de su aura psíquica se ha acrecentado, señal inequívoca de su inquietud. Al hablar, su tono es pausado, sin revelar la seriedad de nuestra posición. El ente que buscamos se halla en el núcleo del centro de adiestramiento principal. Nos informa de que se ha fusionado con la red de infraestructuras del planeta, empleando los cadáveres y psiques de los psíquicos caídos como materia prima para una forma renovada. Nuestro avance será frontal. Nos teletransportaremos al interior del complejo, avanzaremos combatiendo hasta la sala central y aniquilaremos al ente antes de que concluya su metamorfosis. Una vez exiliado, nos replegaremos y la flota iniciará los protocolos de exterminatus. Es un esquema sencillo, refinado en su franqueza.
También es, casi con total seguridad, una sentencia de muerte. Ninguno de nosotros protesta. Morir al servicio del emperador es el destino para el que fuimos forjados. Nuestra única prioridad es el triunfo, no la pervivencia. Mientras nos equipamos para el salto teleportador, noto que los susurros se agudizan. Ya no llegan como voces aisladas, sino como un coro, decenas o quizás cientos de entidades rozando mi mente. Aportan con ellas retazos de recuerdos, fragmentos de vidas que no experimenté. Un muchacho campesino en un mundo agrícola contemplando naves Xenos irrumpir en la atmósfera. Un pandillero de colmena disputando dominios en los bajos fondos de algún planeta olvidado. Un alumno de la Progenium erudito que destaca en el entrenamiento psíquico solo para ser apresado por los barcos negros. Estos no pueden ser mis recuerdos, y sin embargo, se perciben tan auténticos como cualquier vivencia que he tenido como caballero gris. En ciertos aspectos, más auténticos, libres de la frialdad analítica con la que he presenciado 3 siglos de contiendas contra lo demoníaco. Miro a Varric, que se encuentra a mi lado en la cámara de teletransportación. Su semblante, ahora visible al haber fijado el yelmo a su cinturón, es una máscara de enfoque. Pero bajo esa fachada de disciplina, detecto un desconcierto similar al mío. Él también evoca existencias ajenas. Antes de que pueda dirigirme a él, arranca la secuencia de teletransportación. La realidad se disuelve a nuestro alrededor. Nuestras moléculas se desarman y lanzan al warp, dirigidas por los navegantes de la nave hacia el objetivo. Durante una fracción de instante, existimos como mera información, expuestos a las acechanzas de entidades del warp. Luego, con un chasquido de aire desplazado, nos reconstruimos. El panorama que nos recibe escapa a una descripción simple. Nos hallamos en lo que fue el majestuoso vestíbulo de entrada del centro de adiestramiento principal. El techo abovedado, antes engalanado con representaciones de la gloria del emperador, ahora pende flácido con excrescencias colgantes que palpitan con una luz enfermiza. El suelo de mármol ha sido sustituido por una alfombra de carne retorcida. Cada losa se ha transformado en una boca que jadea y gime con voces humanas. El aire está cargado del hedor a corrupción, una niebla de carne putrefacta y ozono que abrumaría sentidos humanos no mejorados. Aún a través de los filtros de nuestros yelmos, el olor resulta casi insoportable, una manifestación tangible de la podredumbre espiritual que ha consumido este mundo. Formamos un círculo defensivo, bolters de tormenta en alto, vigilando amenazas inminentes. Ninguna se materializa. El vestíbulo está desierto, salvo por mutaciones arquitectónicas que nos envuelven por todas partes. Esta falta de oposición resulta más alarmante que un asalto directo. Revela una seguridad por parte del adversario, una convicción de que no representamos un peligro real. El gran maestre Bardán da la señal para progresar. Avanzamos en absoluta armonía, cada uno de nosotros protegiendo un sector de tiro. Nuestros pasos se coordinan gracias a siglos de adiestramiento y el delicado vínculo telepático que nos une. Nuestras botas chapotean sobre el suelo vivo, que se estremece ante nuestra llegada como si sufriera. Los caballeros grises somos una abominación para las criaturas del warp. Nuestra mera presencia niega su existencia, mientras nos acercamos al pasillo principal que nos llevará hasta el objetivo. Los susurros en mi cabeza se intensifican, se vuelven más apremiantes. Ya no parecen provenir de fuera, emergen desde mi interior. Recuerdos que rompen las barreras impuestas en mi génesis. Me esfuerzo por conservar la concentración, por mantener firme mi volter y la mente despejada. A mi lado percibo que Varric libra una lucha parecida. El primer embate llega de improviso. El techo sobre nuestras cabezas se abre en canal y una oleada de carne corrompida se derrama hacia abajo. No daemones, como anticipábamos, sino los cuerpos alterados de los antiguos moradores del mundo santuario. Sus siluetas han sido reconfiguradas, con extremidades estiradas y duplicadas, piel desollada para mostrar músculo y nervio al aire, ojos sustituidos por esferas palpitantes de energía warp. Aún con tales deformidades, sus rostros conservan rasgos humanos reconocibles, petrificados en gestos de tormento y abatimiento. Respondemos al punto. Siglos de preparación superan el breve estupor del reconocimiento. Los vólteres de tormenta truena. Cada proyectil consagrado impacta en su blanco, destrozando la carne pervertida con una cruel efectividad. Mi alabarda de fuerza némesis vibra al activar su campo energético. La hoja resplandece con poder psíquico mientras amputa miembros y cabezas de las bestias que caen sobre nosotros. Son legión, pero quebradizas. Sus cuerpos mutados priorizan el terror visual sobre la solidez.
Lo que las hace letales no es su estructura física, sino la energía psíquica que late en su interior. Al perecer, esta fuerza se libera en explosiones de poder warp crudo. Cada una golpea nuestros escudos mentales como un bombardeo contra los muros de una ciudadela. Para la mayoría de los marines espaciales, incluso los con formación de bibliotecario, un ataque así sería aplastante. Para nosotros, solo es agotador. Nuestras protecciones resisten, aunque noto la tensión acumulándose con cada psíquico corrompido que eliminamos. Es como contener la respiración bajo el agua. Viable por el momento, pero no para siempre. Seguimos adelante, dejando un rastro de restos mutilados a nuestra espalda. El corredor se estrecha a medida que avanzamos, las paredes oprimiendo, no por un desplazamiento material, sino por la proliferación de excrescencias y alteraciones que se extienden como hongos por toda superficie. Pronto nos vemos obligados a avanzar en fila india, con el gran maestre Bardán al frente, yo en segundo lugar, y el resto en orden de antigüedad. Es en esta disposición expuesta cuando topamos con la segunda oleada defensiva. El suelo bajo nuestros pies se licua, pasando de materia sólida a un lodazal traicionero en un latido. Empezamos a hundirnos, el tejido vivo tirando de nuestras armaduras, ansioso por arrastrarnos a sus abismos. Al mismo tiempo, las paredes cobran vida con armamento. No los rudimentarios apéndices biológicos de los psíquicos transformados, sino armas imperiales genuinas integradas en la arquitectura viva. Láseres y cañones automáticos. Sus cañones ahora fusionados con carne, sus engranajes impulsados por zarcillos musculares pulsantes, desatan su fuego. Una ráfaga de rayos energéticos y proyectiles sólidos centrándose en nuestra ubicación. Nuestra armadura Aegis absorbe gran parte del perjuicio. Sus placas de cerámite estratificadas y guardianes psíquicos desvían lo que mataría a cualquier marine espacial inferior. Aún así, no salimos ilesos. El hermano Tu, en la cola de nuestra formación, recibe un impacto de cañón automático en su hombrera izquierda. El golpe lo hace girar a medias antes de que recupere el equilibrio. El gran maestre Bardán contesta con una ira contenida. Elevando su espada de fuerza Némesis en alto, canaliza su vasto poder psíquico a través del arma. Una onda de fuerza pura brota de la hoja, estrellándose contra paredes y techo, arrancando las armas corrompidas de sus anclajes y abriendo paso. Con un mero pensamiento, Bardán activa su Homer de teletransporte, un artefacto conectado al teletransportador de nuestro crucero de asalto. En un instante, desaparece, rematerializándose 10 metros más allá de la zona de suelo fluido. Uno a uno, lo imitamos, activando nuestros Homers para el breve salto teletransportador. Emplear esta tecnología de teletransportación es pérfido. Cada activación genera una fisura fugaz en el velo entre el espacio real y el warp, una grieta que podría ser aprovechada por las entidades mismas que perseguimos, pero la opción contraria, quedar atrapados en el lodazal viviente, es inadmisible. Al rematerializarme junto a Baen, los susurros en mi mente se solidifican en un recuerdo abrumador y único. Veo a un muchacho de no más de 12 años terranos, confinado en una cámara estéril a bordo de una nave negra. Sus ojos enrojecidos por las lágrimas, los hombros caídos en absoluta rendición. Frente a él, un inquisidor con el rostro oculto tras una máscara de plata y oro. El inquisidor empuja una placa de datos sobre la mesa. En ella, un contrato redactado en gótico alto, demasiado intrincado para que el muchacho lo entienda por completo. «Fírmalo», ordena el inquisidor, «y servirás al emperador de formas que pocos pueden siquiera soñar. Serás reconstruido en algo superior al ser humano, un instrumento contra las peores amenazas que la humanidad enfrentará jamás. O recházalo, y te ejecutaremos ahora mismo como posible portador de la corrupción. La decisión es tuya, aunque será la última que tomes en tu vida». El chico firma, no por valentía, lealtad o comprensión, sino por un terror puro, el pánico a la muerte, al vacío del más allá, el impulso más básico de la condición humana. De pronto, un impacto de reconocimiento me sacude. Ese chico soy yo, no Malas el caballero gris, sino quien quiera que fuera antes. No es un recuerdo implantado ni una trampa demoníaca. Es la verdad, sepultada bajo capas de acondicionamiento y cirugía psíquica, que ahora aflora en este sitio donde las fronteras entre ayer y hoy se han diluido. La revelación casi me arrasa, pero siglos de entrenamiento imponen su control. Encerré el recuerdo en lo más profundo, concentrándome en la tarea inmediata. Habrá ocasión para meditar después, si logramos salir con vida. Por el momento solo existe el avance,
el adversario al frente, el deber que hemos de acometer. Seguimos adelante, adentrándonos en el núcleo podrido de la instalación. Los pasillos se retuercen y bifurcan de formas que contradicen los planos que repasamos en el viaje. Parece que el edificio en sí es un ente vivo, alterando su trazado para desorientarnos y aislarnos. Solo el infalible instinto de orientación del gran maestre Bardarden, impulsado por su vínculo con el emperador, nos mantiene en la ruta adecuada. Los asaltos prosiguen. Oleadas de psíquicos contaminados, salpicadas de trampas más sofisticadas. Paredes que exudan ácido, suelos que se elevan en púas afiladas, tratando de perforarnos en las juntas de la armadura. Techos que vierten fuego espectral, llamas que devoran la mente en vez de la carne. A pesar de todo, progresamos. Nuestras filas se reducen. El hermano Moray perece cuando un fragmento de muro estalla hacia afuera, dejando al descubierto un nido de infantes que antaño fueron humanos, ahora convertidos en masas retorcidas de colmillos y hueso. Lo abrumaron antes de que pudiera alzar su arma, perforando la armadura en sus puntos vulnerables hasta llegar a la piel. Su grito de agonía resuena tanto en el aire como en el plano psíquico, un doble mazazo a nuestra moral. El hermano Kell le sigue, engullido cuando el piso se hunde bajo sus pies, precipitándolo a una sala inferior. Oímos el tableteo de su volter de asalto durante varios minutos, un pulso constante de devastación que se va debilitando hasta extinguirse por completo. No volvemos por él. La misión ha de proseguir sin importar las bajas. Cuando llegamos a la sala central, solo quedamos 6. El gran maestre Bardan, yo mismo, Varek y otros 3. Hemos cruzado casi 2 kilómetros de terreno infestado, cada metro cobrado con sangre y esencia psíquica. No estamos exhaustos. La fisiología mejorada de un marine espacial no se agota con facilidad, pero nos hemos debilitado. Nuestras reservas psíquicas se acercan al límite, los pertrechos de munición al borde del colapso. La puerta de la sala central se alza ante nosotros, un portal colosal de adamantium deformado por la influencia corruptora del warp. Donde antes lucía el águila imperial, ahora exhibe un bajorrelieve de rostros gritones, cada uno congelado en un instante de tormento supremo. Los rostros se mueven, parpadean los ojos, las bocas se agitan en mudas súplicas de clemencia o salvación. El gran maestre Bardan se acerca sin vacilar. Apoya la mano en su superficie, y por un fugaz instante lo veo no como el líder inexorable de nuestra orden, sino como un anciano agotado más allá de lo concebible, cargando un peso que pocos podrían imaginar. Luego, el instante se desvanece. Su espalda se endereza y una oleada de energía psíquica fluye de su guantelete al metal viciado. Los rostros en la puerta aúllan al unísono, un sonido que va más allá de lo material para arañar nuestras mentes como garras de maldad absoluta. Después guardan silencio. El bajorrelieve se contrae sobre sí mismo, el metal se funde como cera para formar un hueco lo bastante amplio para atravesarlo. Más allá yace nuestro objetivo y la raíz de la corrupción que ha devorado Phobos Terteus. La sala central del centro de adiestramiento fue en su día un anfiteatro inmenso, concebido para que psíquicos veteranos mostraran técnicas a cientos de alumnos simultáneamente. Ahora se ha convertido en algo que escapa a toda explicación lógica. Los asientos escalonados se han licuado y reorganizado en círculos concéntricos, cada uno formado por torsos humanos aún vivos, sus partes inferiores soldadas a la estructura, sus brazos extendidos hacia el cielo en un gesto perpetuo de ruego. En el núcleo, donde antes se hallaba el suelo de demostraciones, allí se erige la entidad que hemos llegado a aniquilar. Su silueta se transforma y ondula sin cesar, incapaz de fijarse en una sola configuración. En un instante, evoca un corazón humano descomunal, con venas y arterias que se extienden hacia afuera para unirse a la arquitectura viva de la sala. Al siguiente, se convierte en un remolino de rostros, miles de ellos, cada uno correspondiente a los psíquicos que sucumbieron en la corrupción primigenia del planeta. Luego adopta la forma de un pilar de luz pura, tan intensa que debería cegarnos, pero con un núcleo tenebroso que parece devorar la luminosidad que genera. Es hermosa en su espanto, una obra maestra de la depravación que refleja tanto el genio del caos como su crueldad. Al contemplarla, experimento algo imprevisto, no el temor ni el asco ni la ira justiciera, los únicos sentimientos permitidos a alguien de mi estirpe. En su lugar, surge un aterrador sentimiento de familiaridad, de parentesco. La entidad percibe nuestra llegada. ¿Cómo no iba a hacerlo? Representamos la antítesis absoluta de cuanto ella encarna. 6 guerreros plateados frente a la oscuridad encarnada.
No articula palabras con una voz corpórea, sino que se infiltra directamente en nuestras mentes, ignorando nuestras barreras psíquicas como si no existieran. Hermanos, dice, y esa palabra arrastra un peso equilibrado de pena y dicha. Habéis regresado al fin a casa. El gran maestre Vardán contesta con hechos, no con discursos. Eleva su espada de fuerza némesis y se lanza al ataque, desplazándose con una rapidez que contradice su vetusta figura. El resto nos unimos a él, desplegándonos para asaltar la entidad desde varios flancos, tal como hemos practicado durante siglos. La entidad no intenta protegerse, permanece en el núcleo de la cámara, su figura prosiguiendo sus mutaciones fluidas. Cuando la hoja de Vardán impacta, atravesando la sustancia incesante del demonio, vuelve a hablar. Milan, pronuncia, invocando un nombre que jamás había oído. ¿Es esto realmente lo que anhela ser? El verdugo del emperador, ciego y sumiso, purificando mundos sin interrogantes ni piedad. Mírame y obsérvate a ti mismo, no como eres, sino como estabas destinado a ser, como aún podrías llegar a ser. Vardán titubea, con su espada hundida en la forma de la entidad. Por primera vez en los 3 siglos que he servido a sus órdenes, diviso la duda en su rostro, una grieta fugaz en la fachada impecable de convicción que caracteriza a un gran maestre de nuestra orden. La entidad aprovecha esa vacilación. Zarcillos de carne pervertida brotan de su masa, envolviendo los brazos y piernas de Vardán, su tronco y cuello, arrastrándolo hacia su interior. Él resiste. Su fuerza legendaria forcejea contra los lazos antinaturales, pero estos no ceden. Lentamente, de modo inexorable, es succionado al centro de la entidad. Su armadura plateada se pierde bajo una oleada de carne corrompida. Reaccionamos de inmediato, desatando toda la potencia de nuestras armas restantes. Los vólteres de asalto retumban, cada proyectil dirigido con la exactitud forjada en siglos de adiestramiento. Las armas némesis centellean con fuego psíquico mientras canalizamos nuestra energía a través de ellas, golpeando los zarcillos que han apresado a nuestro líder. Sin embargo, por cada tentáculo que amputamos, surgen 2 más en su lugar, y Vardán prosigue su inmersión en el núcleo de la entidad. El hermano Sarafel es el primero en caer. Mientras hunde su martillo Daemon Némesis en la masa de la entidad, un rostro emerge en su superficie justo ante él. Es su propio rostro, pero no como lo conocemos ahora, limpio, afeitado y surcado por las cicatrices de innumerables combates. Este semblante es más joven, sin marcas, enmarcado por cabellos largos y con una expresión de serena reflexión. El de un erudito, no el de un combatiente. Sarafel se paraliza, con el martillo a medio alzar para un nuevo golpe. En ese instante de duda, la entidad contraataca. Una lanza de carne endurecida irrumpe de su volumen, perforando la lente ocular del casco de Sarafel y penetrando en su cerebro. Muere al instante, su cadáver desplomándose hacia atrás, el grito psíquico de muerte sofocado antes de manifestarse. El hermano Tu sigue después. Mientras dispara su volter de asalto contra la masa de la entidad, ésta adopta la apariencia de una joven, con rasgos que destilan traición y reproche. El fuego de Tu no amaina. Cada proyectil desgarra la imagen femenina. No obstante, su presencia psíquica flaquea, con la duda y el reconocimiento filtrándose en sus pensamientos disciplinados. Un zarcillo azota, enredándose en su tobillo y desequilibrándolo. Más tentáculos lo acometen, envolviéndolo en un capullo de carne pervertida que aplasta su armadura como si fuera pergamino. Las placas de cerámica se comban hacia adentro, lacerando sus órganos mejorados. 2 hermanos más perdidos en un suspiro. Nuestra formación se reduce a 3. Varric, el hermano Kazan y yo. Continuamos la lucha. Nuestros movimientos coordinados por siglos de práctica conjunta, cada uno cubriendo a los demás. Nuestro tiroteo focalizado en el núcleo de la entidad donde Vardán ha sido capturado. No basta. La entidad resulta demasiado formidable, demasiado arraigada en este sitio de resonancia psíquica. Juega con nosotros, permitiendo que nuestros asaltos impacten sin daño visible, replicando con contraataques que ponen a prueba nuestras barreras no se compromete del todo con nuestra aniquilación. Nos observa, analiza nuestros hábitos, descubre nuestras vulnerabilidades, se prepara para lo que sea que planee. Kazan lo capta antes que nadie. Retroceded, transmite por nuestro vínculo telepático. Nos está jugando. Debemos replegarnos y avisar a la flota para que inicie el exterminatus de inmediato. Tiene razón. Por supuesto, los protocolos de la misión permiten esa elección.
Si el objetivo resulta demasiado formidable para un enfrentamiento directo, el bombardeo orbital se convierte en la alternativa principal. Sin embargo, dudo. Varden sigue dentro del ente, tal vez aún con vida. Replegarnos ahora equivaldría a dejarlo a merced de un destino peor que la muerte. Mientras lucho con esta disyuntiva, Kazan actúa por su cuenta. Activa su Homer de teletransportación, listo para volver al crucero de asalto en órbita. El ente responde al instante. Toda su masa se lanza hacia adelante, envolviendo a Kazan antes de que el proceso de teletransportación termine. Por un segundo, su silueta se dibuja en la corrupción informe. Un contorno plateado contra la negrura. Luego desaparece. Sus signos vitales se borran de los sensores automáticos de mi armadura. Ahora solo quedamos Varric y yo, espalda con espalda, en el núcleo de una sala que se ha transformado en un matadero para los guerreros más selectos del Imperio. La coyuntura es más que desesperada. Es imposible. Aún así, rendirnos no forma parte de nuestra esencia ni de nuestra formación. Combatiremos hasta el límite de nuestras fuerzas y después activaremos los dispositivos psíquicos de autodestrucción en nuestras armaduras, convirtiendo nuestras muertes en un último gesto de resistencia ante la podredumbre que nos cerca. Mientras nos preparamos para esta defensa final, el ente vuelve a hablar, su voz resonando desde todas partes, como si la sala entera se hubiera convertido en su garganta. No comprendéis ante qué os halláis. Restos de almas robadas, no soy vuestro adversario, soy vuestra redención, soy lo que siempre debisteis ser. Imágenes inundan mi mente, tan rápidas y abundantes que no logro asimilarlas por completo. Miles de rostros, miles de existencias, todas culminando de igual modo. La elección por los barcos negros, el traslado a Titan, los ritos de purificación y borrado mental que convierten a Seekers comunes en caballeros grises. Pero hay más, secretos que nunca debí conocer. Contemplo la verdadera esencia de nuestra génesis, cómo se sacrifican 1000 Seekers para forjar un solo caballero gris. No solo mediante condicionamiento hipnótico y cirugía psíquica, como me habían inculcado, sino a través de un método mucho más atroz e intenso. Los aspirantes más aptos ven fragmentos de sus almas extraídos y fusionados, dando origen a un ser compuesto de inmenso poder psíquico. Los donantes no sobreviven a ello. Sus restos anímicos, mutilados e incompletos, se destinan al trono del emperador. Combustible para el Astronomican, que orienta a la humanidad a través del Warp. No soy un individuo reformado y limpiado, soy 1000 hombres, sus esencias recolectadas y unidas como un mosaico. Sus identidades personales absorbidas en un ser nuevo. Un quimera de almas generado por un procedimiento que la Inquisición tildaría de herético si lo ejecutara cualquier otro que no fueran ellos mismos. Varric asimila las mismas visiones. Percibo su pavor y su incredulidad reflejando los míos. La disciplina impecable de un caballero gris se resquebraja bajo revelaciones demasiado abrumadoras para retenerlas. Sin embargo, bajo el estupor late también un reconocimiento funesto de la verdad, aceptada tras siglos de negación. El ente explota su superioridad no con asaltos físicos, sino con más desvelos, más recuerdos desenterrados de los rincones más ocultos de nuestras mentes compuestas. Nos exhibe los semblantes de aquellos cuyos fragmentos anímicos nos conforman. Nos muestra sus vidas, sus anhelos, sus temores, su sacrificio inconsciente para darnos forma. Estos son vuestros hermanos, afirma el ente. No los combatientes caídos que os acompañaron hasta aquí, sino los hombres cuyas almas se cosecharon para vuestra creación. Hombres que jamás eligieron su sino, a quienes se les prometió una instrucción al servicio del emperador, solo para ser descompuestos como materia prima en una forja. ¿No les debéis algo más que una lealtad ciega a quienes perpetraron esta barbarie? ¿No les debéis al menos el recuerdo? Al menos, anhelo rechazar estas revelaciones, descartarlas como engaños demoníacos diseñados para minar mi determinación. Pero no puedo. Los recuerdos que ha liberado encierran el inconfundible peso de la autenticidad, vibrando con facetas de mí mismo que ignoraba por completo. Facetas destinadas a permanecer sepultadas para siempre. A mi lado, Varric se arrodilla. Su espada de fuerza némesis resbala de sus dedos inertes. Su aura psíquica, habitualmente un bastión de ideas controladas, se convierte en un torbellino de desorden y tormento. Me interpongo para protegerlo, situándome entre su figura expuesta y el ente que ha devastado nuestra unidad de asalto. ¿Por qué nos mostráis esto? Exijo, tanto en voz alta como por vía psíquica. ¿Qué fin persigue este saber, salvo atormentar a quienes nada pueden alterar de lo irreversible?
La forma del ente se transforma de nuevo, adoptando una silueta humanoide formada por miles de rostros, cada uno perteneciente a un Psyker que pereció para... Destruye a los caballeros grises. En su núcleo, donde latiría un corazón en un ser humano, palpita una esfera de luz dorada que evoca la firma psíquica del emperador, aunque de algún modo distinta, más pura, tal vez, libre del peso de milenios de agonía. Porque tú puedes alterarlo, Malas, responde la entidad. Tú y todos tus hermanos fuisteis forjados como instrumentos contra el caos, herramientas sin voluntad esgrimidas por un imperio tan aterrorizado por la corrupción que se ha convertido en aquello que más teme. Pero podéis ser algo superior. Podéis encarnar lo que el emperador realmente deseaba antes de que la Inquisición distorsionara su visión. Protectores de la humanidad que recuerdan qué significa ser humanos. Combatientes que libran la batalla no por obediencia ciega, sino por el amor hacia aquellos a quienes custodian. Extiende una mano formada por rostros entrelazados, tendiéndola hacia mí en un gesto que parece casi suplicante. Únete a mí, Malas, permíteme devolverte lo que te arrebataron. No solo tus recuerdos, sino tu humanidad, tu habilidad para decidir. Sé más que un arma, vuelve a ser un hombre. La propuesta resulta tentadora en su sencillez. Recordar, sentir, estar completo de nuevo, trascender el arma viviente en que me convirtieron. Por un instante, casi cedo. Después, evoco mi deber. El juramento que pronuncié no cuando los barcos negros me capturaron, un niño asustado sin idea de lo que le esperaba, sino siglos más tarde, ya transformado en lo que soy. Un voto para salvaguardar a la humanidad de horrores que no alcanza a imaginar. Para resistir ante la oscuridad que devoraría toda vida, toda esperanza. Un compromiso que he cumplido durante 300 años de guerra contra los peores adversarios que ha conocido la raza humana. Elevo mi fuerza némesis, Halberd, infundiéndole cada ápice de mi energía psíquica sobrante en su filo. El arma irradia un fuego azul, proyectando sombras duras por la sala corrompida. Con un grito mudo que arrastra toda la rabia y el dolor que estas revelaciones han despertado en mí, avanzo. La entidad no intenta defenderse. Observa mi acometida con una expresión de tristeza infinita extendida por sus 1000 rostros. Cuando mi hoja impacta, cortando a través de la masa de su figura, habla por última vez. Eliges la esclavitud por encima de la libertad, el arma en lugar del hombre. Que así sea. Pero ten esto claro, Malas, fragmento de múltiples almas. La verdad no se puede olvidar. Los recuerdos no se entierran otra vez. Llevarás este saber de vuelta a Titan, y se extenderá entre tus hermanos como un virus, no de podredumbre, sino de iluminación. Y cuando suficientes recordéis lo que sois en realidad, lo que se hizo para crearos, entonces la decisión se repetirá. Soy paciente. Puedo aguardar. Mientras mi hoja separa el corazón luminoso en el centro de la entidad, una explosión psíquica arrasa la sala. La onda me lanza hacia atrás, mi armadura absorbiendo gran parte del golpe al chocar contra una de las paredes corrompidas. Runas de alerta destellan en la pantalla de mi yelmo, señalando averías en varios sistemas. Mi fisiología mejorada se adapta. Los supresores de dolor se activan solos. Estimulantes inundan mi sangre para mantenerme alerta y apto para el combate. Cuando recobro la vista, la entidad ha desaparecido. En su sitio queda un cráter de piedra chamuscada. Los brotes corruptos que cubrían la sala se marchitan y ennegrecen al disiparse la fuerza que los animaba. Vardan yace en el fondo del cráter, su armadura agrietada y humeante, pero en una pieza. Sus signos vitales aparecen en mis sensores automáticos, débiles pero estables. Beric sigue arrodillado donde lo dejé, con la cabeza gacha, su espada abandonada a un lado. Me acerco con precaución, sin saber cómo ha afectado su mente las revelaciones que hemos vivido. Al alzar la vista hacia mí, veo su rostro surcado de lágrimas, una muestra de sentimiento que jamás había visto en un hermano de nuestra orden. ¿Es cierto?, pregunta, su voz tan baja que apenas la capta mi oído potenciado. ¿Somos de verdad abominaciones nacidas del sacrificio de la inocencia? No tengo respuesta para él. Eso no sería una falsedad. En cambio, lo ayudo a levantarse, recojo su arma y se la coloco de nuevo en las manos. La misión no ha terminado, le digo. Debemos llevar a Vardan a la nave y ordenar a la flota que inicie el exterminatus. Habrá ocasión para dudas más adelante. Es una promesa vacía, y ambos lo sabemos. En la existencia de un caballero gris, nunca hay espacio para tales interrogantes. Plantearlos invita a ritos de purificación, borrado mental, quizás hasta la ejecución como posible foco de corrupción. Sin embargo, las preguntas ya se han formulado y no se pueden revocar.
La verdad se ha desvelado, y no se puede ocultar de nuevo. Cargamos entre los dos el cuerpo inerte de Bardan, y activamos nuestros somers de teletransportación. En un destello de aire desplazado, regresamos al crucero de asalto, en órbita. Los técnicos y siervos del capítulo acuden presurosos para llevar a Bardan al apotecario. Sus rostros muestran la preocupación debida ante un gran maestre caído, pero sin rastro de lo ocurrido en la superficie. ¿Cómo iban a saberlo? Solo perciben la Amen Solo. 11 guerreros regresan de la misión en la que 9 partieron. Una tasa de bajas elevada, sin duda, aunque no inusual en nuestra labor. No perciben las heridas invisibles que arrastramos, las grietas en la disciplina impecable que ha marcado nuestra existencia durante siglos. Mientras la lanza del alba rompe la órbita, transmito la señal que sellará la destrucción de Phobos Terteus. La flota imperial aguardada reacciona al instante. Naves posicionándose para el bombardeo, sistemas de armamento activándose ante el cataclismo que desatarán. En cuestión de horas, el planeta se convertirá en una esfera inerte de roca radiactiva. Toda huella de lo ocurrido allí borrada de la existencia, al menos la evidencia material. Los recuerdos perduran, abrazando mi mente como Prometeo, imposibles de apagar. Los rostros de 1000 hombres, cada uno un pedazo de lo que soy, sus vidas, sus muertes, su sacrificio involuntario para forjar el arma en que me he transformado. Y bajo todo ello, una duda que jamás me había permitido plantear. ¿Valió la pena? No tengo respuesta. Tal vez nunca la tenga. Lo que poseo es el deber, el mismo de siempre. Enfrentarme a las tinieblas, salvaguardar a la humanidad de horrores que ni siquiera puede imaginar. Encarnar la venganza del emperador, su bala de plata dirigida al núcleo del caos. Pero ahora comprendo el precio de ese deber. No solo en las vidas cegadas en combate, los hermanos caídos en campos empapados de sangre por toda la galaxia, sino en las existencias devoradas para dar forma a cada uno de nosotros. 1000 almas para templar a un solo caballero gris. 1000 hombres que no eligieron su destino, a quienes se les prometió servir al emperador solo para ser reducidos como materia prima en una forja. Mientras observo cómo Phobos Tertius se aleja por el visor de la lanza del alba, formulo un juramento silencioso a aquellos cuyos fragmentos me componen. Recordaré no solo el deber para el que fui creado, sino a los hombres inmolados en mi génesis. Llevaré su legado adelante, un gesto privado de rebeldía contra quienes me quisieran meramente como un instrumento sin alma. No es gran cosa, no altera lo acontecido ni lo que vendrá después, pero es lo único que puedo brindarles, lo máximo que puedo hacer para honrar el sacrificio no consentido que dio origen a lo que soy. Soy Malas, justicar de los caballeros grises, arma del emperador, custodio frente a los abismos del Warp. Y yo recuerdo.